Hola, bienvenidos de nuevo. Ya en la actividad anterior hemos estado trabajando el concepto de semejanza de triángulos. En esta actividad, la actividad número 8 de geometría, vamos a ver algunos ejemplos prácticos del uso de semejanza de triángulos. Veamos con este ejemplo. Dice aquí, para medir el asta bandera de su escuela, Miguel recolectó los siguientes datos. A una cierta hora del día la bandera proyecta una sombra de 9 metros y observó que él también proyectaba una sombra y la midió, obteniendo una distancia de 0.7 metros. Esto fue exactamente a la misma hora del día. Y la cuestión es la siguiente, si Miguel mide 1.80 metros, la pregunta es, ¿cuánto mide el asta bandera? ¿Sale? Entonces otra vez, a una hora del día, el asta bandera de la escuela de Miguel proyecta una sombra a una cierta distancia. La distancia de la base a donde termina la bandera de 9 metros. ¿Sale? A la misma hora, Miguel proyecta una sombra también que mide 0.7 metros y la estatura de Miguel es de 1.80 metros. La pregunta es, ¿cómo puedo calcular la altura del asta bandera? Y fíjense cómo entonces esta situación la podemos representar usando triángulos rectángulos, porque podemos suponer que el asta bandera es perpendicular al suelo, lo mismo que Miguel cuando está de pie proyectando una sombra, también podemos suponer que está perpendicular al suelo. En esta representación que tengo acá, en esta representación geométrica, estoy suponiendo que esta medida es la altura de esta bandera. Aquí estoy entonces viendo cómo se proyecta la sombra, que desde la base hasta donde termina la sombra es de 9 metros. Y aquí estoy poniendo lo que sería esta la altura de Miguel, que es de 1.8. La sombra que proyecta, que da una medida de 0.7 metros. Y observe cómo son estos dos triángulos. Obviamente, como estoy suponiendo que estas son perpendiculares, este ángulo de acá debe ser de 90 grados. Igual acá, como estoy suponiendo también que son perpendiculares, este ángulo es de 90 grados. Y como estoy suponiendo que estas sombras se proyectan a la misma hora del día, el ángulo que se forma acá debe ser exactamente igual al ángulo que se forma aquí. Y eso quiere decir entonces que estos dos triángulos son semejantes. Acuérdense que una de las condiciones que vimos para ser semejantes es que tengan dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este y este ángulo es igual a este. Por lo tanto, este triángulo y este triángulo son semejantes. Y eso quiere decir en particular que debe de existir una proporción entre ellos, ¿no? Y acuérdense que la proporción se encuentra dividiendo los lados de uno entre los lados del otro. Por ejemplo, si empiezo tomando estos, si tomo X, que tiene este ángulo de 90 grados y este ángulo de acá arriba, lo tengo que dividir entre el que le corresponde. Pero como acabamos de ver, este es igual a este y este es igual a este. Entonces el lado que le corresponde a X sería este, que es 1.8. Entonces cuando hago las razones, tendré yo de un lado X entre 1.8 y el otro, por lo mismo, tendría que ser entonces 9 entre 0.7. Acá establezco entonces la relación, los triángulos son semejantes y entonces los lados deben ser proporcionales. Aquí pongo entonces los lados del triángulo grande y abajo los triángulos correspondientes del triángulo pequeño y entonces ya tengo esta ecuación, la ecuación x entre 1.8 igual a 9 entre 0.7 y esta, acuérdense, ya se resuelve usando inverso multiplicativo. Es decir, esto lo multiplico por 1.8 y este también lo multiplico por 1.8. Al ser inversos, del lado izquierdo se cancela, solamente me queda x. Y del lado derecho, pues me queda 9 entre 0.7 por 1.8. Finalmente hago las operaciones, 1.8 por 9 me va a dar 16.2. Este 0.7 se pone igual. Y aquí simplemente hago la división, 16.2 entre 0.7 me da aproximadamente 23.14. Y entonces eso quiere decir que el asta bandera mide un poco más de 23 metros. Fíjese qué fue lo que sucedió. Quiero medir la altura de algo que es muy, muy alto, ¿no? Y que evidentemente no puedo entonces subirme hasta acá y tomar un metro para medir esta distancia. Pero entonces con esta estrategia de medir la sombra, algo que sí es accesible,
¿no? Y usar otro objeto como referencia, en este caso usamos la altura de una persona y su sombra. Con esas referencias formamos triángulos semejantes y pudimos calcular esta altura que es inaccesible. Entonces, esta estrategia, como pueden ver, la puedo usar no solamente en este problema, sino en otros donde tenga yo un objeto muy alto, ¿no? Que evidentemente sea inaccesible. Por ejemplo, imagínense que quieren ustedes medir la altura de la torre latinoamericana, pues entonces lo único que tienen que hacer es pararse junto a la torre latinoamericana en algún momento, ¿no? Que haya sol y que se pueda proyectar la sombra de la torre latinoamericana, pues miden esa medida, la sombra, y al mismo tiempo ustedes se paran, miden también su sombra en el mismo instante y conociendo su propia altura y haciendo estos mismos cálculos que hice acá, pueden determinar cuál sería la altura de la torre latinoamericana y en general, pues la altura de cualquier objeto usando esta estrategia. Veamos otro ejemplo. Acá dice, una persona se aleja de un poste que mide 10 pies de alto. Entonces aquí tengo este poste que mide 10 pies de alto. Esta persona pues va caminando en esta dirección, se va alejando. Dice, al alumbrar proyecta una sombra de la persona de 6 pies. Entonces aquí se ilumina, ¿no? Esto al iluminar va a proyectar una sombra de la persona que mide 6 pies. La persona se encuentra a 10 pies del poste, o sea, la medida de aquí hacia acá es de 10 pies y la pregunta es, ¿cuál es la altura de la persona? En este caso es diferente al ejercicio anterior. En este caso sí, ya sé que este mide 10 pies, lo que desconozco es cuál es la altura de la persona. Vamos a colocar ahora todos estos datos que puse. Este mide 10, ¿sale? La distancia de la persona al poste es de 10 pies. La sombra que proyecta la persona al estar iluminando, ¿no? Es de 6 pies. Entonces lo coloco aquí en este diagrama. Acá tengo entonces ya mis datos del problema. Este mide 10 pies. La distancia de aquí a donde va la persona es de 10 pies. La sombra que proyecta en un momento dado es de 6 pies y lo que me preguntan es cuál es la altura de la persona. Pero entonces, como hace un rato, si se fijan, aquí se forman triángulos semejantes. Aquí es evidente que estoy formando un triángulo y otra vez, como este es el suelo, puedo suponer que esta línea es perpendicular y esta línea también es perpendicular al suelo. Y por ser perpendiculares, pues obviamente esta línea imaginaria que estoy aquí tomando y esta otra línea imaginaria deben de ser paralelas. Y eso quiere decir que este triángulo que se forma acá y este triángulo que se forma acá deben estar en posición de tales. Acuérdense que vimos que dos triángulos que están en posición de tales tienen que ser semejantes. Otra forma parecida a la que hicimos hace un rato de ver que son semejantes, pues es que como estoy pensando que este es perpendicular a este, el ángulo que aquí debe de formar es de 90 grados. Igual como estoy suponiendo que este es perpendicular de acá, este también debe ser de 90 grados. Y como aquí estoy proyectando una sombra, pues el ángulo que se forma acá y acá debe ser el mismo, pero incluso pues este ángulo lo comparte este triángulo pequeño y este triángulo pequeño. Y entonces forzosamente este triángulo de acá y este de acá deben de tener dos ángulos iguales y por lo tanto, acuérdense de los criterios de semejanza, estos dos triángulos, este triángulo pequeño y el grande, deben ser semejantes. Y al ser semejantes, pues de nuevo, ¿no? Sus lados deben de mantener una proporción. Y eso quiere decir que si divido los lados de uno entre los lados del otro, ¿no? Voy a obtener una igualdad. En este caso puedo tomar, por ejemplo, los valores del triángulo pequeño, que son x y 6, y dividirlos entre los del triángulo grande, que sería este que mide 10 y este que mide 10 más 6, o sea, mide 16. Entonces, si divido este entre este, eso va a ser igual a este entre este. En términos de una ecuación, ¿no? Acá, bueno, lo vuelvo a reescribir para que puedan ustedes tomar su apunte. Justo todo lo que acabo de decir. Se mantiene entonces la proporción, los lados del triángulo pequeño que son x y 6 y los del otro triángulo que son 10 y 16. Se mantiene la proporción y entonces x entre 10 es igual a 6 entre 16. Y de nuevo, pues ya lo único que tengo que hacer para encontrar el valor de x es resolver esta ecuación, que se puede resolver muy fácil usando inverso multiplicativo. Acá como tengo 1 entre 10, su inverso multiplicativo es 10, entonces multiplico esto por 10 y este por 10. Acá si multiplico este por 10,
por ser inverso multiplicativo se cancela con este entre 10 y me queda solo x. Y de este lado me queda 6/16 por 10. Acá lo escribo, entonces me queda x es igual a 6/16 por 10. Y solamente multiplico 10 por 6, 60. Aquí se queda el 16. Estos, bueno, se pueden simplificar porque son ambos divisibles entre 2. 60 entre 2 me da 30, 16 entre 2 me da 8. Se pueden volver a simplificar, este también y este también tienen mitad. 30 entre 2 da 15 y 8 entre 2 da 4. Esto ya no se puede simplificar, entonces la medida exacta de x son 15 cuartos. Y si hago la división puedo tener una aproximación. Esto es aproximadamente 3.75. Eso quiere decir que la persona mide 3.75 pies de altura. Acá tenemos otro ejemplo, ¿no?, de cómo podemos aplicar la semejanza para medir objetos. Aquí dice: una persona observa la pirámide. La pirámide proyecta una sombra de 32 metros, ¿no? O sea, en un momento dado esta va a proyectar una sombra. La sombra, tomando aquí, digamos, la mitad de la pirámide, ¿no?, desde aquí hasta acá va a medir 32 metros. ¿Sale? La persona también proyecta en ese mismo instante una sombra de 2.5 metros. Entonces, aquí se proyecta la luz sobre el plano de la Tierra. Aquí está la sombra de la pirámide de 32 y la medida de aquí hacia acá, que es la sombra de la persona, va a medir 2.5 metros. Y la persona mide además 1.8 metros. La pregunta es: ¿cuánto va a medir la altura de la pirámide? Y esta es, si se fijan, pues la misma idea que manejé hace un rato para medir objetos muy altos. Esto, para que se vea mejor, lo voy a representar en un plano, ¿no? Acá, en esta imagen, ya lo represento así. Esta es entonces la altura de la pirámide. Esta es la altura de la persona. En un determinado tiempo, la pirámide va a proyectar su sombra a 32 metros de la mitad y la persona va a proyectar su sombra a 2.5 metros. Y entonces otra vez, justo como en los ejemplos anteriores, al ser esta línea y esta perpendicular, este ángulo es de 90, igual este ángulo va a ser de 90. Y acá, como estoy proyectando la sombra en el mismo tiempo, este ángulo y este deben de ser iguales. Y por lo tanto, el triángulo pequeño y el triángulo grande deben de ser semejantes. Lo que quiere decir, pues, que sus lados deben ser proporcionales. Mantienen la misma proporción este triángulo pequeño con el triángulo grande. En términos de ecuación, quiere decir que si yo divido, por ejemplo, los lados del triángulo grande, uno sería x y el otro sería 32. Entre los correspondientes del triángulo pequeño, uno sería 1.8 y el otro 2.5. Entonces, esas razones deben de ser iguales. Acá yo lo escribo como la ecuación. Entonces, aquí estoy poniendo x y 32, que son los del triángulo grande, entre los lados correspondientes del triángulo pequeño, que uno sería 1.8 y el otro sería 2.5. Es muy importante que siempre se fijen cuáles son los lados correspondientes. Por ejemplo, otra vez me regreso a la imagen. Acá, x tiene este ángulo de 90 grados. El que tiene acá, en este triángulo pequeño de 90 grados, son este y este. Pero este ángulo es igual a este. Así que el lado que se corresponde con x es 1.8. Por eso acá en la división me queda x entre 1.8. 32 en el triángulo grande, 32 es este, que tiene este ángulo de 90 grados y este ángulo. En este triángulo pequeño, el ángulo de 90 grados está acá y el otro ángulo es este, por eso es 32 entre 2.5. ¿Vale? Y luego ya de aquí, para encontrar el valor de x, simplemente se resuelve la ecuación. Multiplicamos por el inverso multiplicativo de 1 entre 1.8, o sea, multiplicamos por 1.8. De este lado me queda x y de este lado me queda esto por 1.8. Acá lo escribo y simplemente hago la multiplicación. 1.8 por 32 entre 2.5, que me va a dar aproximadamente 23.04. Veamos un ejemplo más para ver cómo se utilizan triángulos semejantes para encontrar medidas que son en general inaccesibles, ¿no? Acá, por ejemplo, tengo un río. En general, pues es muy difícil medir la anchura de un río porque otra vez, sobre todo en estos casos, donde no hay una forma de pasar de un lado a otro, ¿no?,
Entonces es bastante inaccesible. Pero podemos usar una estrategia parecida a la que usamos hace un rato, aunque en este caso no tenemos sombras, no tenemos cómo proyectar sombras. Pero podemos hacer la siguiente estrategia. Vamos a introducir triángulos así. Esta línea es la anchura del río, que es la que quiero medir. Entonces lo que hago es que me paro de este lado y proyecto una línea desde acá hacia acá. Sobre el río tomo una línea así, y sobre esta línea tomo después aquí una línea que sea paralela. ¿Sale? Fíjense otra vez. Tomé esta línea que es la que representa mi anchura del río. Y de este lado tomo un punto sobre el cual trazo una línea obviamente imaginaria, así. ¿Sale? De este lado, como ya estoy sobre tierra, sí puedo tomar medidas. ¿Sale? Y de aquí, bueno, esta línea la trazo así, esa puede ser otra vez cualquier línea, pero esta de acá sí la voy a tomar de forma que sea paralela a esta. ¿Sale? Y entonces, ya que construí esto, ahora estas medidas que están sobre este lado sí las puedo medir, porque estoy sobre tierra, o sea, puedo saber cuánto mide este, puedo saber cuánto mide este, puedo saber cuánto mide este y cuánto mide este. Lo que no puedo saber es cuánto mide ni este, porque están sobre el río. Pero de estas medidas, la única que quiero saber es esta. ¿Sale? Para que pueda expresarme mejor, le voy a poner nombres. A este punto le voy a llamar A, a este punto B, a este punto C. Y entonces ya tengo este triángulo que sería el triángulo ABC. Y acá a este punto le llamo D y E. Y el otro triángulo que tengo es este, que sería el CDE. Acuérdense que en esta construcción lo importante es que tome esta línea, que sería la ED, paralela a esta línea, que es la BA. Y ahora fíjense, ¿por qué? Porque al ser esta y esta paralelas y esta una línea que las cruza, los ángulos alternos internos deben ser iguales. Quiere decir que este ángulo y este, que están alternados de un lado diferente de la línea, deben ser iguales. De la misma forma, esta línea y esta, al ser paralelas, y esta, al cruzarlas, forma ángulos alternos internos iguales. Quiere decir que entonces este ángulo y este de acá son iguales. Y además, como esta línea y esta se cruzan, este ángulo de acá y este ángulo de acá son ángulos opuestos por este vértice, también deben ser iguales. Y eso quiere decir que esos triángulos que estoy formando deben ser semejantes. Acá lo escribo paso a paso. La línea ED y BA son paralelas, lo que hace que los triángulos sean semejantes, pues otra vez la línea EA las corta formando ángulos alternos internos iguales. La línea EA, esta, corta a estas, haciendo entonces que este ángulo y este sean iguales. Este ángulo es el BAC y este ángulo es el DEC. ¿Sale? Entonces el ángulo DEC es igual al ángulo CAB. Y esto es lo otro que decía, la línea BD, otra vez, corta las líneas paralelas y por tanto forma también ángulos iguales, que ahora va a ser el EDC y el CBA. Acá está. CBA, que es este, con el EDC, que es este. ¿Vale? Y ahora, en este caso, al medir directamente las líneas, tengo entonces que ED mide 3, DC mide 4 y BC mide 15. Regreso a la imagen. ED, que es esta, mide 3. DC mide 4. Esta mide 4. Y BC mide 15. BC, que es esta línea, la más larga, mide 15. ¿Sale? Entonces, es lo que les decía hace un rato. Por la forma en que lo construí, esta sí lo puedo medir, esta también y esta también. Y entonces ya me dieron los valores. Y la que desconozco es esta, que bueno, pues le llamamos X. Pero entonces, otra vez, al ser semejantes, se mantiene la proporción. Eso quiere decir que esta, entre esta medida, va a ser igual a esta entre esta. ¿Sale? Y entonces eso quiere decir que X entre 3 da lo mismo que 15 entre 4. Y ya al tener aquí mi ecuación, pues simplemente la resuelvo usando inverso multiplicativo.
multiplico todo por el inverso multiplicativo de 1/3, que es por 3. Lo multiplico todo por 3 y entonces de un lado me queda x y del otro me queda 15/4 por 3. Y aquí pues simplemente ya nada más hago la operación. 3 por 15, 45. Acá este se queda igual. Y 45 entre 4 me da aproximadamente 11.25. Es decir, la anchura de este río es aproximadamente de 11.25 metros. Y ya para terminar esta actividad de tarea tienen que hacer este ejercicio. Dice: Javier mide 1.60 metros de estatura. En un momento dado proyecta una sombra de 0.50 metros de largo. En ese instante el asta bandera del patio de su colegio proyecta una sombra de 1.40 metros. Hay que calcular la altura del asta bandera. Este ejercicio pues es prácticamente igual al primero que hice, solamente que cambiaron un tanto los datos. Entonces pues inténtalo hacer. Es prácticamente lo mismo que hice con el primer ejercicio. Revísenlo bien, vean paso a paso cómo lo resolví y resuelvan este ejercicio. Con eso terminamos la actividad del día de hoy.